Bienvenidos al Triángulo de las Bermudas. Hoy en esta noche nos acompaña José Guadalupe Martínez y su servidor Víctor Alfredo Don Juan Silva en este programa que ustedes lo van a hacer posible si lo comparten también, si nos ayudan a compartirlo. Ayúdanos compartiendo, por favor. Para También cabe mencionar que no pretendemos meternos con las creencias ni ideología de nadie. Le digo, esto es únicamente son posturas, por así decirlo, pensamientos o cosas que compartimos aquí en común. No es algo que sea 100% la verdad. Nosotros no tenemos la verdad ni pretendemos tenerla. Simplemente es algo que queremos compartir con toda la gente, divirtiéndonos, haciendo los programas y pues tratando de llevar un poco de lo que pudimos llegar a entender o comprender sobre esto. Así es. Bueno, pues vamos a echarle ganas con el principio. Vamos a ver cómo, más o menos cómo empezó la cristiandad con un señor, un jovenazo que lo ponen muy apuesto recientemente, pero bueno, en realidad quién sabe cómo habrá sido. Se llama el Jesús, ¿cómo se llama? Pues Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno. Así es, pues básicamente no empezó ahí con él, ¿verdad? Eso ya venía desde hace mucho tiempo, güey, atrás. De hecho su pueblo, los israelitas, güey, pues ellos ya sabían o ya tenían entendido que iba a llegar en su momento algún Mesías. Ajá. De hecho, pues el pueblo de Israel fue hecho a base de prueba y error, por así decirlo, güey. Porque en sus inicios, pues siempre tenían, o tendían más bien, a tener algo cíclico. Por ejemplo, llegaban a la máxima, a lo máximo que puede llegar su civilización. Ajá. Volvían a tener los errores o tuvieron errores que hicieron que se derrocara todo lo que habían construido. Ajá. Y así estuvo ese ciclo por varios milenios, por así decirlo. Tenían el problema de que estaban en un momento espiritual. Ajá, y se iban corrompiendo conforme. Se corrompían, así es, llegaban a un estado que tenían todo, estaban cómodos y la chingada, se les olvidaban los principios básicos que les habían encomendado. Uh-huh. Y volvían a caer en lo mismo, se les acababa todo y luego se preguntaban por qué. Eso pasa muchas veces se repite. La misma Biblia que ahora conocemos ahí nos lo menciona. Israel fue el que se autoproclamó el pueblo elegido de Dios, güey. Sí. Pero, aquí viene el pero, o sea, ellos nunca fueron el pueblo elegido de Dios, ellos nunca fueron los elegidos, ellos nunca nada. Lo único por lo que se consideraban, y nadie los desacreditaba, era porque en el entorno de la época era la única civilización, sí. La única, el único imperio, por así decirlo, uh-huh. Que siempre sobrevivía, güey. O sea, no fue que, son los elegidos de Dios, o sea, son los cabrones que por tener reglas de convivencia entre ellos, que las reglas que tenían entre convivencia son más bien los 10 mandamientos que se les habían dado como algo para que pudieran tener una convivencia entre, por así decirlo, ciudadanos y que no pasara nada. Uh-huh. Pero que cuando ya llegaban al momento cumbre, por así decirlo, güey, o a la máxima nivel que podían llegar, se les olvidaban que los tenían y empezaban otra vez a hacer su desmadre, el cual los llevaba otra vez a la miseria y a volver a empezar de nada, güey. Sí, porque el de que ellos se autoproclamaban los elegidos o el pueblo de Dios, fue principalmente para apañar, también para apañar las tierras, porque Canaán y todos esos lugares. Ajá. Ya había gente. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer la guerra. ¿Por qué? Vamos a apañarles ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los elegidos. Y se agarraban a chingadazos, lo que haya, y apañaban. Fíjate, y lo mismo pasó aquí con los mexicas. Ajá. Con los mexicas, ellos llegaron a donde estaban, donde llegaron al lago y también ellos se hacían hacerlos el pueblo elegido. Se autoproclamaban. Y ellos dijeron, no, pues nosotros si vemos tal cosa que está pasando, pero era puro pedo, o sea, ya habían visto que estaba pasando eso solamente para decir, no, pues nosotros somos los chidos. Pusieron una señal que a ellos se les presentó, pero que ellos mismos dijeron que es lo que iba a pasar, o sea, uh-huh. Así fue como pasó. Sí, es básicamente lo mismo. Ajá. De ahí, también posiblemente el pueblo elegido, y pasó por varias, ¿cómo se llama? Las advertencias que le daban. Sí, por muchas advertencias que le daban sus propios
profetas, les decían, no, si vuelves a hacer esto, pues te va a volver a pasar lo mismo. Y el ciclo que ellos seguían era orden, corrupción y caos. O sea, llegaban a un punto en que era una civilización ordenada y la chingada, decían, ¿qué puede pasar? El pueblo, la civilización, los mandatarios, como tú les quieras llamar, se corrompían y esto te llevaba al caos y el caos te llevaba a que volvieras a estar bien empinado. Como siempre. A lo mismo. Y esto pasó, como les comentábamos ahorita, varias veces, según la Biblia o según los textos que pudieron haber precedido de ese tiempo hacia acá, pues pasó varias veces y hasta que llegó un señor que ya había mencionado aquí mi compañero Víctor, que fue es uno de los pensadores más grandes de la era moderna, pero también muy incomprendido. O no incomprendido, sino que tal vez únicamente lo que se hizo fue toda la filosofía o todo el pensamiento que él tenía como principio fundamental para la existencia y convivir de todos en todo el entorno, se transgiversó. Y ahorita vamos a ver cómo fue que se transgiversó o por qué o con qué fin lo hicieron de no transmitirnos la filosofía como él había visto, como él había deducido desde un principio. Pues el chiste es de que ¿a qué edad se fue a echarse un peyotazo en el desierto? Mira, para empezar, 30, ¿no? A los 30 emprendió su viaje, sí. Él se fue al desierto principalmente para encontrarse, y cosas de esas filosóficas, hipiosas, güey. Como cuando uno va al de 14. Como cuando uno va, sí, allá con los güericutas y, ay, güey, pues no me encontré yo, pero encontré que puede hacer que me encuentre, un honguito que sale ahí de la tierra. Y la conexión con todo. Bueno, pues él fue al desierto, güey. Y se puso a prueba y básicamente se puso a prueba, güey. Pero este cuate no era un cabrón, ¿cómo se llama? Y inventado o salido de la nada, o sea, era una persona pensante, güey. Que pese a lo poco que pudo haber tenido de información colectiva, que únicamente pues eran los libros que pudieran haber estado a su alcance, pues la Torá, el Torá, básicamente, que es lo que pudo haber estado leyendo, güey, pues, o sea, su manera de interpretar sí era muy distinta a lo que se tiene ahorita. Él se va al desierto, se pone a prueba, güey, pone al límite su cuerpo, no cae en las tentaciones, y se da cuenta de una cosa, reflexionando, ¿verdad? De lo mismo que pudo haber encontrado, como que Cristo es, las palabras bíblicas, Dios hecho carne, güey. Sí. Pero él se dio cuenta o dedujo que no, que él mismo era la misma persona, o sea, es lo que trato de decir, o sea, que conformamos una parte de un todo. Y él dijo, chinga, pues si tú eres yo y yo soy tú, pues entonces, así como tú puedes ser un humano, pues yo puedo ser un Dios. Y ya fue como se hizo a la idea, güey, de que él era el hijo de Dios, y no tenía otra manera de expresarlo más que con esa única manera. O sea, no sabía expresar que él era parte de un todo o cómo decirlo, y lo único que se le ocurre es decir, bueno, pues entonces si yo soy tú y tú eres yo, pues yo soy el hijo de Dios. Viene siendo algo más o menos como el hinduismo. El hinduismo nos dice, güey, que somos parte de un todo, Brahma, y el todo lo viene poniendo como algo cósmico, güey, como el cosmos, güey. Y eso es algo que está un poquito más acercado hacia lo que en la actualidad conocemos, güey, ya basándonos en cosas o leyes de la física, güey. Que pues todos sabemos que venimos del Big Bang, que la materia estaba comprimida, se explota y fue como se fueron formando planetas, estrellas y todo lo que existe y que conocemos ahora como el universo. Digo, eso es lo que está más enfocado hacia la realidad. Sí, ellos le llamaban un todo, el hinduismo, no el budismo, y hacían llamar a la persona, al universo, güey, como lo quieras llamar, Brahma, que es digo, para mí es lo que más se acerca a la realidad en cuanto a la espiritualidad, religiones y todo eso, güey. Básicamente eso. Bueno, pues Cristo, como les veníamos diciendo, se autoproclama hijo de Dios, estando bien en el contexto en que lo utiliza. Si tenemos en cuenta, güey, que somos parte de un todo que se origina a través de
complejas procesos químicos en el universo. En el universo. Puede ser. Después de su viaje, en donde se encuentra, ya empieza el Jesús, ya empieza a predicar, se consigue a estos jovenazos que lo siguen, se llaman apóstoles, que vienen siendo la raza a la que le está enseñando, o válgame la redundancia, a la que le muestra y le aclara sus enseñanzas, que van a esparcerlas después de la muerte, cuando muere en la cruz. Empieza ya, y ahora sí. Pero pues ya te adelantaste mucho hasta la muerte, güey. O sea, pues, primero pasaron muchas cosas más. El vato predicaba. Sí, predicaba. Él se moría con la suya, la filosofía que él logró crear, güey, porque pues nadie más lo había hecho antes. Era una filosofía de hermandad, güey, de paz, o sea. Decía, en el momento de su muerte, a él lo entregan los judíos. ¿Y sabes por qué lo mataron, güey? Porque el vato llegó erróneamente, dijo, no, pues, o sea, ya estoy llevando mi mensaje o todo, y todos me están escuchando y la chingada. Y pues el vato dijo, no, pues vamos a llevarlo a Jerusalén. Sí, güey, pero ahí es donde estaba todo el imperio, ahí donde estaban los que mandaban, y evidentemente los que mandaban no compartían la idea o una filosofía de paz, güey. Si lo que los tenía en el poder o lo que los había hecho llegar a donde estaban era justamente lo contrario. Estos vatos dijeron, no, si este vato sigue lavando la cabeza a todos, pues vamos a vivir en un mundo bien feliz y ya no nos van a necesitar para nada, no vamos a poder generar, vamos a perder todo lo que tenemos y la chingada. Así que su único error que pudo haber cometido es ir a Jerusalén y tratar de imponer su ideología, pues, autoproclamarse rey de los judíos. Así es, que no les pareció a nadie y tómala, güey. Ya empezaron a conseguir gente, ya pasaron 100, 200 años después de su muerte, y es cuando ya ahora sí viene en sí el verdadero, o el antiguo cristianismo, digamos, ya en la época de Constantino, ya por el 312. Sí, después del 312, güey, porque, sí, por ejemplo, 312. Constantino para ese tiempo era general, y era el que peleaba las batallas con su ejército y la chingada, güey. O sea, pero después del 312, de la batalla del puente Milio, algo así, Constantino el emperador, el grande, tiene una idea, una visión, güey, que dice, pues ya voy perdiendo la chingada, ¿cómo puedo hacer para que me vaya bien? ¿Cómo puedo hacer para que que no me chinguen si voy perdiendo? Y se le ocurrió la fantástica idea de poner las iniciales de Jesús, justamente. Porque él sus escudos, güey. Él básicamente dice, o él asegura que tuvo una visión, que alcanzó a ver la cruz en las nubes, en el cielo, se le presentó esa, tuvo el sueño ese en el de las iniciales, al día siguiente, y convoca a la guerra. Sigue, estaba peleando contra el otro ejército no me acuerdo, el ejército bizantino, creo. Bizantino era la ciudad de... Es la ciudad de ¿verdad? Sí, no era eso. Entonces, contra el otro emperador que estaba peleando, y lo derrotan, le ganan, y él dice... El de las galletas. Y él dice, perdón. Él dice, si nos está apoyando Dios, el Dios cristiano, al que se me presentó, pues vamos a apoyarlo. Pero pues en su ejército, aparte que había muchos cristianos que eran perseguidos en esa época, porque igual que Jesús eran considerados como rebeldes. Se respetaba mucho a la religión, la ideología de todos, ya sean de unos o de otros, sino nada más rebeldes políticos, o sea, que podían causarle un daño al sistema romano de ese entonces. Y él eso fue en el 212 después de Cristo. Antes no existía ese conteo que después pues cómo iba a existir después de Cristo y antes de Cristo, pero ahorita ya si lo redondeamos viene siendo el 212, ¿verdad? Entonces en el 212 después de Cristo llega a pasar eso, gana la guerra, el puente. Gana la guerra del puente, güey. La batalla. El vato, como lo fue apoyado por algunos seguidores o creyentes o devotos, güey,
del cristianismo, ellos ganan el derecho, por así decirlo, güey, y aparte la mamá de tener su religión y que no fueran molestados, güey, por nadie, güey. Aparte que su mamá también era cristiana. Ajá. ¿Cómo se llama? Santa Elena, creo, ¿no? Santa Elena. Santa Elena. Entonces, en el 213, entre abril, mayo, junio, entre esos, está el edicto de Milán, donde... pero no le dijiste que cuando ya termina eso, güey, ya es cuando surge o nace Constantinopla, güey, donde ya el general ya no es el general y ahora ya es el emperador. Ya es emperador, sí, emperador. Él en su batalla, ya en ese transcurso ya fue el emperador, o sea, es el emperador, de hecho ahí viene el título, emperador el grande, básicamente por eso. Él hace el edicto de Milán donde dejan de perseguir a la cristiandad, donde ya sí, los cristianos ya no son ni tirados a los leones, ni correteados, ni colgados, ni empalados, ni crucificados. Porque también un dato que no dijimos ahorita, o sea, era tanta la fe en el cristianismo, en esa ideología, que si tú por el simple hecho de profesarla o creer en ella, te llegaban a capturar, te decían, oye, ¿sabes qué? Pues darle una simple ofrenda a tu rey, sí, o muere. Y muchos, o más bien todos, los que eran capturados decían, pues yo prefiero morir a rendirle un tributo a alguien que no considero que sea mi rey. Y pues eso estaba con madre, se morían con la suya. Se morían con la suya. Había raza también que sí pagaba, y eran los paganos. Los paganos. Que pues esos paganos son los que también eran muchos, o sea, muchos pagaban y muchos sí los mataban. Esos paganos son los que todavía fueron introduciendo poco a poco, aparte que están en Roma, ahora sí todos los santitos o todo eso, todo ese tipo de paganismo. Ya después, en el 325, ya se hace el concilio de Nicea, que también lo convoca Constantino el Grande. Constantino convoca un concilio porque él quería unificar a todas las sectas que había. Lo que él buscaba, aparte de unificar, era una manera de tener a las personas también controladas, doblegadas, como se puede decir. Y el vato dice, oye, sí está con madre, ¿verdad? Que tengan toda esa ideología. Dice, pero vamos a ver qué es lo que sí pueden saber y qué es lo que no. Que en ese consejo es donde deciden qué libros son los que les conviene introducir a lo que pues ahora podríamos conocer como la Biblia, el Nuevo Testamento, Biblia actual, güey. Sí, el Nuevo Testamento. En el consejo en el consejo de Nicea pasa básicamente eso. Se ponen de acuerdo porque eran entre 300, digamos, sectas cristianas, eran 300 cristianismos diferentes, que claro, todos adoraban a uno, a Cristo, pero ya fuera de sí eran bastantes, que si Jesús era Dios, que si Jesús era Dios Padre e Hijo, que si Jesús que si Jesús era algo más filosófico, que era en el interior de nosotros. En total había un montón de cristianos. Que no fue el grupo de Atanasio, el grupo de Atanasio, que él fue el que dijeron, porque él era el que más insistente estaba, al que dice, no, no lo vamos a ganar, mejor lo apoyó Constantino, y le dieron la razón a él de que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Jesús, de ser un hombre mortal, un simple humano, así es, que lo único que tenía era que era pensante, leía y comprendía las cosas, lo elevan al estatus de un dios, güey. O sea, ya te hicieron una religión que podría ser alcanzable con el simple hecho de pensar y discernir las cosas, a algo que jamás podrías alcanzar. Otra cosa, Jesús nunca fue ni un rey ni nada, güey. Cuando empezó el cristianismo en Constantinopla, güey, como ellos estaban acostumbrados a todo el tipo de riquezas que había y la chingada, se los pintaron con una imagen de alguien, por así decirlo, de élite, güey, adornados con oro, ropajes de rey y todo eso. O sea, les crearon una imagen de algo que no era, y es donde se empieza a transgiversar lo que realmente era lo que fue el cristianismo, a lo que hoy tenemos actualmente, güey, que es completamente
basura. Perdón, si a alguien no le gusta también eso. ahí en el Concilio de Nicea también se estableció el canon bíblico, el que comentaba ahorita Luca. El canon bíblico es donde escogieron a los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque pues los demás ya vienen siendo los libros prohibidos. Estaban los libros prohibidos, pero escogieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entre un montón de María Magdalena, el del otro, el del Apocalipsis, y hay un montón de libros que están bastante interesantes. ¿Por qué no los agarraron? Pues porque no les convenía, tal vez, porque ¿cómo se llama? Se chocaban las ideas, o sea, se contraponían, sí, eran puntos de vista distintos. Se llaman los libros apócrifos. Después de ahí ya los quitaron, son los apócrifos, no valen, no sirven. No, como que ahora pueden leer, están chidos. Se estableció lo que ahora conocemos, bueno, sí, el credo, el que todavía las iglesias lo siguen rezando, orando, el credo. Se estableció ahí, bueno, desde ese 313 se establece el credo, pero ese bueno, igual que ahorita, si te bautizaron, bueno, la primera comunión te lo hacen memorizar, te lo machetean, güey. Sí, te lo machetean como todo, bueno, pero lo tienes que como es el juramento, vaya. Sí, es como bandera en México, eso es bueno, otra cosa, ¿verdad? Antes o antes de que llegara Constantino a imponer o a crear lo que es la religión actual, como Cristo lo había deducido, tú podrías hablar con Dios porque Dios eras tú mismo y viceversa. Y ahora, como ya te lo habían elevado a una posición que era similar a la del Creador, ya no podías hablar directamente con Él, que eso está muy mal. Ahora te decían, oye, ¿sabes qué, güey? Pues como ya lo elevamos tanto o a tal grado, tú ya no vas a poder orar o no vas a poder tener la misma espiritualidad si no vas a un templo de nosotros. Sí. Tú ya no vas a poder tener el mismo contacto con Dios si no es a través de esta persona que te voy a poner aquí, que es el que te va a dirigir, que es el que te va a decir cómo pienses, que es el que te va a decir qué cosas son las que hay que hacer, porque tú no lo puedes hacer o no puedes pensar por ti mismo, o no puedes tener ese contacto. Eso es algo de lo que le quitaron al real cristianismo, o la esencia del cristianismo fundamental, que fue el que Jesús había comprendido, asimilado, y que fue el que trató de llevar el mensaje a muchas personas, que fue lo que no le gustó a la gente del poder que se difundiera, y que por eso mismo llevó a que lo asesinaran. O sea, aquí mucha gente, y ahorita pues no me pueden dejar mentir, ¿verdad? Está bien metida en cosas de religión, cosas de iglesias y lo que tú quieras. Te lavan la cabeza de tal manera que te hacen pensar que si no hay un intermediario, tú no puedes conectar con la divinidad o con el ser superior que tú elijas, ¿verdad? Según tu jurisdicción y donde vivas. Creo que en Juárez y García no hay Dios, sí, no les corresponde. Pero con un intermediario, lo que nos había mostrado Jesús, o lo que trataba de implementar, es que no se necesitaba de nadie más que de ti mismo para tener una conexión real. Pues bueno, en el Concilio de Nicea también es donde se estableció donde se nombra ya el obispo de Roma como Otro paréntesis, güey, que ese pedo del Constantino fue donde ya lo empezaron a ver como un negocio, una manera de controlar y una manera recaudatoria, güey. Donde se establece al obispo de Roma como líder de la iglesia cristiana, ahora sí. Se establece, ahora sí, se establece la iglesia, ahora sí, cristiana católica, ahora sí, ahí es donde verdaderamente nace, ahora sí sale el catolicismo, ahora que después se corrompe, después se separa. Güey, o sea, todos vieron que había una manera de lucrar y todos querían tener el poder y control de eso, por eso se fueron haciendo sectas, surgieron rupturas y lo que tú quieras. Por ejemplo, pero es básicamente por eso, güey. Martín Lutero se dio cuenta de eso en 1517, cuando estaban cobrando las indulgencias, que te estaban vendiendo las indulgencias, la misma iglesia católica, y ahora ya la católica te están reduciendo el tiempo
de que ibas a estar menos tiempo en el, ¿cómo se llama? En el que no es el infierno, ¿es el, cómo se llama? Purgatorio. El purgatorio. Si te tocaban 100 años o 300 años en el purgatorio, pues ibas a estar 10 años a lo mejor. Y la gente pagaba. Te vendían las indulgencias y ahorita también las hay, ¿verdad? Pero pues ahorita también las hay, güey. Tienes que ir hincado. Y hay muchos. Sí, hermano, con el manto de la divinidad, nosotros te ayudamos. Sí, todos esos pinches charlatanes. Pásale. Entonces, Martín Lutero se dio cuenta de eso y dijo: oye, ¿por qué están cobrando indulgencia? Esto no es así. Y le pegó las 95 tesis en la puerta de una catedral. Pues se molestó la iglesia católica, lo excomulgaron y empezó ahora sí lo que es el calvinismo, el luterismo. Pero eso ya es los protestantes. Es bien simple, güey, y la gente no va a entender eso nunca. No. O sea, si hay espiritualidad y hay una religión, ¿por qué voy a tener que pagarte, güey? Por lo que tú me puedes ofrecer, güey. O sea, Dios recibe, el Dios que profeses, güey, de cualquier religión que ésta sea. Dios recibe algún estímulo para él, güey, o le depositan a una cuenta celestial o algo. Jamás, güey. Entonces te da la cuenta de Jesús. Jamás, güey. ¿Por qué se le tiene que pagar a hombres mortales que según ellos dicen que predican la verdad y la palabra de Dios, güey? Cuando te dice que no debes de pagar, o cuando te dices que debes de ser desapegado, güey, y cuando te dice que no, o sea, que no tienes que darle un bien con tal de escucharla, güey, cualquiera que esta sea, cualquier religión que tú profeses. Es lo que nunca van a entender y siempre van a seguir que no, sí, que ellos tienen la verdad y la chingada. Y ahí van, güey, a dejar su dinero a seres humanos como ellos. Sí, pues, que no tienen en realidad una idea, güey, de lo que es en verdad el cristianismo, güey. Entre esas cosas, pues también, fíjate, se llama el Concilio de Trento. Eso parece la iglesia toda se tardó después 1500. Sí, 1546, creo, algo así, 1540 y pico. Después del 17, que empieza lo protestante, el concilio de Nicea, ahí, fíjate, ahí prohíbe libros. Entre tantas cosas, prohíbe libros, y el libro principal que prohíbe la iglesia católica ya es la Biblia. Está prohibido, bueno, estaba, ya en 1969, creo. Espérate, ya en el siglo pasado, en 1969, se desprohíbe. O sea, si tú en 1810, 1850, 1910, hasta 1950 eras, pues te pueden excomulgar por leer la Biblia. Una cosa es interpretarla, pero leerla, no manches, o sea, ¿por qué? Porque la gente de la iglesia los quiere brutos. Mientras más brutos, mejor. Eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que te enseña, porque 400 y pico años, o no sé qué tantos años, está del libro prohibido la Biblia, junto con los libros ¿cómo se llama? De Darwin, junto con otros pensadores. Son libros prohibidos, o eran libros prohibidos. Sí, es como tú dijiste, no curioso que todos pudimos ver, yo creo. Cuando ya pasamos eso, ¿verdad? Pero hay que regresarnos un poquito. Sí. Cuando crucifican a Jesucristo en la cruz, güey, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Bueno, y él se refiere, pues, en sí a todo lo que conlleva eso. O sea, no que lo hayan crucificado y que lo estuvieran torturando, sino a todo lo demás que se hizo a lo largo de la historia. Y después lo abandona y dice: ¿por qué me abandonas? Y luego dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí el que se había proclamado, al que lo habían llamado, el que él se dio cuenta que era Dios encarnado, está rechazando la existencia de un ser superior, porque dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue el primer ateo, yo creo, de los más relevantes del mundo. El pinche Nietzsche dijo que su generación había matado a Dios, pero ese güey estaba pendejo. Quien lo había desacreditado y quien lo había negado justamente en el hecho de su muerte fue el mismo Jesús, que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se dio cuenta de que no había un más allá, de que no había otra cosa que te pudiera ayudar. O sea, se dio cuenta, güey, de que la única persona o los únicos que se pueden ayudar, pues eres tú mismo. El cielo o el infierno, como tú lo quieras llamar, tú lo haces aquí en esta tierra o en este plano, güey.
Eso fue lo que se creó el cristianismo moderno. Como lo transversaron y por qué fue, que pues ya dijimos, o sea, se creó a base de que Constantino, después de ganar su batalla, se convirtió en emperador, forma un consejo, ahí eligen lo que les conviene elegir para meterlo a la nueva religión o nuevo orden que se va a crear. ¿Y por qué fue creado? Porque el vato lo vio como una manera posible o probable de mantener controlada a las masas o a la gente, por así decirlo, y pues le funcionó a él, le funcionó a otros imperios, les ha funcionado hasta la actualidad. Y eso es algo que... El comentario en Teoría Galleta que te digo que no le había entendido. Dice, qué pena todo lo que han hecho los líderes religiosos de cualquier país. Está la sí. Por ejemplo, eso, qué bueno que tocaste el tema de las violaciones. Y luego deja tú, violaciones a niños, güey. O sea, si yo en verdad profesara una religión en la que yo estaría consciente y yo supiera que en verdad existe, que va a haber un castigo para mí, y que debo actuar de tal manera para seguir un camino de rectitud. Si yo mismo, güey, que estoy inmerso en ese mundo de pureza o divinidad o como tú lo quieras llamar, me atrevo a cometer un tipo de acto de ese tamaño, de esa magnitud, que me hace pensar a mí como persona, o sea, estos vatos, a pesar de que están ahí, que saben cómo se debe actuar, que no se debe de hacer cosas, o sea, y eso menos, güey, lo hacen. ¿Es por qué? Porque ellos saben que la religión es una mera manera de manipulación a las masas, que no existe o que no hay un castigo después de este plano. Bueno. Y por eso hacen lo que hacen, güey. ¿Tú crees que si una persona consciente de que puede tener un castigo por esa aberración que cometió, todavía se atrevería a hacerla? Pues no, jamás. No. Bueno, no sé si algo más comentario. Pues muchas gracias por estarnos acompañando esta noche, el Triángulo de las Bermudas. Nos vemos el próximo martes a las 9:50. Iba a decir 9:30, 9:50, porque a las 9:30 apenas nos estamos acomodando aquí. Bueno, creo que es todo. Compártanlo, por favor, para el video. Y pues a ver si estamos aquí próximamente. Sí, ojalá y nos acompañe, porque aquí hace falta Lupita. Assalamu alaikum. Nos vemos, saludos.